Perú tiene gran cantidad de recursos, nueva infraestructura, pero todo eso no sirve si no hay gente preparada. Y para que exista esa preparación se necesita profesores. Hola, ¿cómo están? ¿Saben qué me llamó la atención esta noticia? Dice déficit de profesores en Perú. ¿Por qué el aumento de sueldo ya no es atractivo? Primero, ¿por qué? Porque si uno podría decir que hoy en Latinoamérica hay un país que tiene muchas perspectivas de desarrollo, es el Perú. Ha podido aprovechar su grandes cantidad de recursos, la cantidad de población que tiene, la nueva inversión que se traduce en grandes proyectos de infraestructura, ya algunos concretizados, como el Puerto de Chancay. Pero para que todo eso funcione, como les decía, se necesita gente preparada y ya veíamos en un video anterior que había déficit en algunos sectores, pero ahora nos dicen que faltan profesores. Bueno, esto me llega muy cercano, no tanto porque mi actividad anexa a la de abogado es dictar clases, sino porque soy hijo de profesores y por lo tanto sé el valor que significa para la educación que existan buenos docentes. Y no siempre se conlleva con las mejores remuneraciones si no es reconocido por la sociedad. Es decir, que tiene que existir también un reconocimiento de la función social que cumplen los profesores y eso traducirse en mejores remuneraciones y mejores condiciones laborales, que no solo es la mejora del sueldo. Así que les quiero mostrar esta noticia. Y a todo esto, si han visto alguna vez algún documental sobre Corea y el desarrollo que tiene, se basa mucho en que una de las profesiones más respetadas y las que cuesta más llegar a través de la universidad es la de profesor. ¿Qué dice gestión con respecto a esto en su sección Plus G? Déficit de profesores en Perú. ¿Por qué el aumento de sueldo ya no es atractivo? Porque uno pensaría que mejorando el sueldo van a haber más postulaciones. Es un indicador importante y también es relevante para cuando uno postula una mejora. La carrera de educación, pese a la demanda, registra un menor número de interesados. La delimitación entre el sector público y privado es clave en el escenario que ocurre, dicen por ahí. Bueno, veamos. Este es un artículo de Camila Vera del 14 de septiembre que señala que garantizar la profesionalización del conocimiento recae en la labor docente, desde siempre, ¿cierto? Pero en el Perú este compromiso cuenta cada vez con menos adeptos. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, ya ha advertido un descenso en el número de interesados en la carrera de educación, de acuerdo con lo que recabó en el estudio Indicadores de Educación según Departamentos 2013-2023. Bueno, les comento, esto se sufrió en Chile, ¿eh? Hubo un proceso donde no mucha gente postulaba a ser profesor porque era muy mal pagado. De hecho, mis padres vivieron ese ciclo de una remuneración muy baja que se potenció con la salida de los establecimientos educacionales de enseñanza básica y secundaria del Estado a la municipalización y a la privatización. Ahora estamos en una vuelta donde hay organismos privados que pueden ser dueños de establecimientos educacionales y los que quieran recibir aporte estatal tienen que transformarse en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro y existen también entidades que están otorgando o gestionando los establecimientos educacionales a través de una suerte de unidades especiales que no dependen del municipio, a pesar que hay municipios que todavía gestionan colegios. Bueno, como les decía, después hubo una mejora. En los años 90 hubo proyectos para mejorar la condición de la calidad de los docentes porque los profesores estaban yendo de colegio en colegio, pero mejoraron su remuneración y por lo tanto se tornó más atractivos para algunos, en el sentido que la carrera docente iba a tener una perspectiva de ingreso. Y de hecho yo hablo con mis amigos que decidieron ser profesores en la época que yo decidí ser abogado, cuando estábamos en la universidad, y hoy en día han podido consolidar una situación que les da la posibilidad de tener su casa, un vehículo y educar a sus hijos, pero siempre con los mismos problemas que tiene cualquier profesional, que es un endeudamiento vinculado con estas situaciones, pero tienen un buen pasar. Sigamos viendo lo que dice el dato de Perú porque me llamaba la atención. CAPES FinFanc peruano en formación superior también ha reparado la tendencia, o sea, lo mismo que decía el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es la tendencia al déficit, pero es más crítico en educación primaria. Miren, vea, que es importante, ya que le egresan solo 1.184 docentes al año frente a 2.014 plazas proyectadas para el 2025. ¿A qué responde la inclinación desfavorable? O sea, faltan profesores. Sueldo de los sectores público y privado. Justo Zaragoza, director de Expo Universidad, conversa con gestión y detalla las cifras detrás de sus recientes investigadores sobre el mercado laboral. Primero,
Recuerda que a lo largo de los años la carrera de educación ha atravesado una crisis reputacional casi de menosprecio. Para mitigar esta percepción, el Estado ha reconfigurado la escala de sueldo. Bueno, eso es lo que les decía yo al principio. Si bien es cierto, pueden haber mejoras de sueldo, los profesores y las profesoras pueden sentir de que no tienen un reconocimiento. ¿En qué se traduce esto? Por ejemplo, en Chile, en la cantidad de agresiones que tienen los profesores y que no son reconocidos en su labor. Se sienten muy juzgados los profesores y sienten que tienen una carga superior a la que corresponde, porque convengamos que hay muchas tareas que corresponden a los padres, a las madres y a los tutores de los niños. Los colegios no son reformatorios, es decir, que no pueden cambiar todo lo que se les enseña en la casa. Es decir, que si hay malos hábitos, si bien es cierto hacen esfuerzo, no pueden hacer mucho si los cursos son muy amplios y si no tienen la colaboración de los padres. Entonces, en eso también no se sienten muy comprendidos. Además, como que tienen una carga económica que ellos ven que no se refleja. Yo recuerdo a mi madre mirando libros en una librería, era profesora de castellano, y muy triste, porque con su sueldo no alcanzaba a comprar libros para leer. Entonces no podía seguir prestando. ¿Qué puede suceder? Que sea la sensación que tienen algunos profesores, principalmente, como vieron ustedes, apunta a la mejora en la escala de sueldos, pensando en los profesores adscritos al sistema estatal. Yo no manejo mucho cómo es la situación de la educación en el Perú, pero veamos lo que dice el artículo. En Lima, los sueldos docentes empiezan en 3.300 soles. 3.300 soles los saqué y eran 900.860 pesos. Es decir, que eso sería el inicio. Aquí podríamos estar alrededor de eso. Muchos de los chilenos que vean esta reacción van a decir, no, ¿cuándo? Si a nosotros nos pagan mucho menos. Claro, pensando tal vez en una jornada completa, que sería de 40 horas. Recuerden que estamos en el ciclo de 45 horas, reduciéndose 44 horas hasta llegar a 40 en un par de años más. Y por lo tanto, puede que no, pero dicen, me llevo mucha carga a la casa. ¿Qué más dice? En el sector privado, sin embargo, los colegios no pueden pagar estos montos. Algunos pagan entre 2.500 soles y 2.800. El 30% de los docentes están en el sector privado. El sector público tiene el 70% de los docentes. En suma, el especialista delimita los escenarios que desatan condiciones salariales desiguales. En el sector privado, alrededor del 10% de los colegios pueden pagar un sueldo similar al de la carrera pública, aunque hay algunos colegios del segmento que incluso pagan más, pero son de excepción. Es que suena lógico, porque si ustedes lo piensan, en los colegios privados medios de excelencia, es decir, donde hace un esfuerzo la clase media por pagar una matrícula, un arancel mensual más fuerte, o las clases más acomodadas pagan mucho más, claro, existen mejores sueldos. Los cursos son más pequeños y tienen mayores ingresos los profesores porque captan también a los mejores profesores, ¿cierto? Se les pide muchos requisitos. Recuerdo, por ejemplo, Nido de Águila, que tiene que ser unos colegios emblemáticos más caros y de élite de Chile. Efectivamente, muchos de los profesores son más que bilingües, trilingües. Y bueno, también el arancel que se paga es a veces más alto que una carrera universitaria. Entonces, sí hay un gran grupo de establecimientos privados en Chile también, y veo que también en el Perú, que no alcanzan a pagar lo que pagan los colegios públicos. Y tienen una carga distinta. Me imagino que pasará en la ruralidad. Gran golpe para los profesores rurales. Mis papás eran profesores rurales. No alcanzaron a ser unidocentes, que es una figura donde hay un profesor para un colegio. Es decir, que hace clase a todos los niveles, que es un gran esfuerzo, porque en definitiva se preocupan de que se alimenten, de enseñarle algunas normas de urbanidad, de salubridad y en definitiva de transformarse en sus verdaderos padres a veces, ¿cierto? Quitárselo un poquito al trabajo agrícola a los chiquillos para que puedan desarrollarse mejor. Hoy me acordé de harto de lo que hacían mis papás. Bueno, les sigo contando qué sucede acá con la noticia. Incremento de sueldo y calidad educativa. Si bien en el sector público las cifras salariales podrían atraer al talento especializado en la labor docente, hay otros elementos en el ecosistema educativo que frenan la elección. Veamos por qué no quieren estudiar los chicos. Este incremento de sueldo no tiene un correlato con la calidad educativa. Hay muchos factores en juego. En primer lugar, en los colegios públicos hay más problemas de infraestructura. Es decir, falta agua, luz, desagüe, internet. O sea, pasa en las zonas rurales. Yo vivo en la Araucanía, que tiene gran parte de su ruralidad educacional, pero tenemos buena cobertura de internet. Pero sí, hay sectores que quedan sin agua, no porque no tengan agua, sino porque tienen estos sistemas de pozos, ¿cierto? Y se producen algún inconveniente. Y la luz, claro, se corta, pero también hay medidas para tener sistemas de luz independientes del cableado, que siempre es importante, pero en Perú podría haber mucho más vinculado a energías renovables. Desagüe, internet. Esencial en internet, ¿eh? Pensemos que en nuestra época el tener una biblioteca era muy relevante. Hoy día el que no está conectado a internet va a ser analfabeto, pero digital, ¿cierto? Y no va a poder acceder a esto. En los colegios privados solo el 12% registra carencia de algunos de estos servicios. Claro, hay más recursos y a veces están efectivamente en las zonas urbanas.
En el colegio privado por cada estudiante hay 20 libros. En el colegio público por cada estudiante en su biblioteca solo hay 5 libros, precisa Zaragoza. Y les comento algo. Yo les pregunto a los estudiantes de primer año de las universidades donde he trabajado, ¿cuántos tienen biblioteca? Entonces, me dio sorpresa porque habían algunas universidades donde casi todas eran primera generación que me decían biblioteca, pero me nombraban que tenían 5 o menos libros. Entonces yo decía, ya, primero entendamos qué es una biblioteca. Les muestro para que sigamos viendo la noticia. Les decía yo qué es una biblioteca y ahí llegábamos a ver y efectivamente yo entiendo que habían algunos que por su vinculación con algunos proyectos del colegio y porque también querían progresar, tenían libros y los padres hacían un esfuerzo. ¿Cómo no recordar que muchos de los que somos hijos profesores vemos como nuestros papás nos regalaban enciclopedias? Recuerden que yo soy hombre de otro siglo, pues tengo 50 años, vengo del siglo pasado. Bueno, entonces, claro, son poquitos 20 libros por cada estudiante. Muy poco, porque si lo dividimos por la cantidad de asignaturas, de ramos, no, son muy poquitos para todos los niveles. Trabajar entre carencias, por tanto, empuja a los futuros profesionales a repensar sus alternativas. Claro, porque pasa mucho esto. No sé si les sucede a ustedes y es una cuestión que es un lujo para los que estudiamos lo que queríamos estudiar. Trabajamos lo que estudiamos y podemos vivir de eso. Y me imagino que un profesor, muchacho o muchacha que quiso ser docente, llega muy motivado y no tiene herramientas. Pone de su sueldo, pero después ya no puede. Tiene que pensar que tiene que primero solventar su gasto y después lo de su familia. Y imagínense que no es respetado y no tiene ese respeto, no solo por el trato que tiene con los apoderados, a veces con sus estudiantes, sino en el respeto que significa el tener las condiciones mínimas para poder hacer clase. Entonces se soluciona y se va. Y siempre queda con ese bichito. Yo debería haber seguido la educación, pero en realidad no me sentía cómodo, no me sentía valorado y no me pagaban lo que tenían que pagarme. Sigamos viendo. ¿Qué dicen? Trabajar entre carencias, por tanto, empuja a los futuros profesionales a repensar sus alternativas. Comex Perú también recogió a inicio de año la preocupación a diciembre de 2024. La infraestructura educativa en el país presentaba una barrera de 158.832 millones de soles. Al respecto, a nivel nacional, el 16.2 de los colegios se encontraba al borde del colapso. Lima, Puno y Cusco son los departamentos que albergan los mayores porcentajes de instituciones en condiciones críticas. El factor que determina la gestión. En el sector público los directores no están empoderados. El director no puede elegir a sus colaboradores, a ellos le llegan los profesores. Entonces no hay un trabajo colaborativo, no hay una coordinación y ese problema trasciende a la calidad educativa. Bueno, yo no sé si será igual, pero acá en Chile tenemos alta dirección pública, es decir, existen concursos en los cuales postulan profesionales para ciertos niveles y entre esos postulan a ser directores. Y puede suceder que llegue un director, claro, elegido por sus competencias técnicas y trayectoria, a un equipo donde se produce estos choques de las culturas organizacionales. Un día voy a invitar a un amigo que yo tengo que es coaching, que sabe mucho de esto, y otro amigo que es administrador, que también habla mucho de la cultura organizacional. Por lo tanto, no puede construir sus equipos. Ese director trata de elegir entre los que están y tiene estas resistencias, ¿cierto? Y no puede innovar. Entonces puede producirse este problema, pero no sé si en Perú existe esta alta dirección. Es decir, que haya concursos nacionales, distritales, para poder elegir a los docentes. Y en cierta medida se obtenga gente que maneje el concepto educativo y el concepto de gestión. Si no es menor también, pero hay que entender cómo funciona el negocio, es decir, cómo funciona la gestión educativa. Sigamos viendo qué sucede con esto. ¿Qué más dice? Asimismo, coloca sobre la mesa la disonancia entre el mérito y las características del puesto. En los últimos 4 años, el Congreso ha liberalizado mucho el nombramiento de los docentes sin poner como requisito la meritocracia. El problema del mérito. Hay un incremento de sueldo, lo cual está bien, pero sin mayor exigencia. Eso nos da como resultado gastar más dinero a cambio de nada, porque la calidad no mejora. Lo ideal sería que se incrementen los presupuestos, pero que esto tenga un correlato con la educación también, que la educación también mejore. Nueva habilidad en juego, claro que sí, porque los profesores tienen que enseñarle a los chicos cómo es el presente, que es ahora el futuro. Zaragoza expresa que con la transformación digital no hay preferencia entre instituto e universidad, lo que marca la diferencia es el compendio de habilidades. Cita en este sentido los insights que el World Economic Forum publicó en su última edición. Se perderán hacia el 2030 92 millones de puestos de trabajo a nivel mundial, pero paralelamente se crearán otros 170. Oye, ¿sabes que yo conversaba en Santiago? Fui a hacer un trámite de un día y conversaba con un señor en un servicio que es muy antiquísimo, que es el conservador de bienes raíces, que la automatización va a dejar estragos, pero ya lo había dejado, porque yo le decía que la gran cantidad de edificios que yo recordaba en Santiago habían ascensoristas.
Estos señores que te apretaban los botones, movían la palanca, te llevaban al piso. Es decir, que un chico de 18 años podía iniciar su carrera en el ascensor, pasar todo su vida en el ascensor y jubilar. De hecho, me comentaban que habían dos, ¿eh? Me dijo un funcionario, hoy hay dos edificios donde todavía están ascensoristas. Eso es producto de la automatización. Como se automatizaron los ascensores, no eran necesarios estos personajes, estos trabajadores que eran los ascensoristas. Entonces, ¿se van a perder empleos? Sí, pero dicen que se van a crear más. El punto, que se crean empleos más tecnologizados. Por lo tanto, puede suceder lo que decía Mujica, que nosotros ya no seamos indispensables para el desarrollo de los países, ni siquiera como mano de obra. Así que ojo con eso, porque hay que potenciar los profesores y con miras a la tecnología, a la robótica, automatización, a la inteligencia artificial, porque si no, no nos va a servir con nuestra capacidad manual. Vamos a tener que manejar esa tecnología y si no, simplemente vamos a ver cómo desaparecen nuestros empleos y no tenemos la capacidad de acceder a otros. Sigamos viendo qué dice acá. ¿Qué se requiere para cubrir esa demanda? La de falta de profesores que no quieren postular los chicos. Las empresas valoran el pensamiento crítico, la autonomía, el autoaprendizaje, la resiliencia y, por supuesto, el talento digital. Ahí estaba lo que señalamos, el talento digital. Vamos a ver porque se nos corre un poquito. ¿Qué más decía? El talento digital. Entonces, esto tiene que ver con lo que se solía decir, información es poder, responde el vocero de Expo Universidad. Ejemplifica su discurso con el perfil de webmaster. No hay una carrera para ser webmaster, puede ser que sea un comunicador que sabe tecnología o puede que sea un ingeniero que sabe de comunicación. Creo que una universidad en Chile lo abrió como carrera, pero en todo caso ellos han tenido mucho autoaprendizaje. Las especializaciones vienen así. Quienes están al día van a encontrar atajos sin importar si vienen de una universidad o de un instituto. Las empresas están empezando a reclutar profesionales sin preguntarles dónde estudiaron, sino que si lo saben hacer o no, que es relevante. Este desafío, remarca, tiene que empezar a resolverse desde la educación básica. Ahí el Perú aún no camina a buen ritmo. Oye, es importante que los chicos lleguen con el manejo tecnológico. Para eso tienen que tener todos computadores. Una buena iniciativa acá en Chile es que en séptimo año se premió a algunos alumnos y se les da un computador. Pero debieran haber mejores precios, venta con facilidades. Tal vez no soñemos, porque sería lo ideal que le regalaran los computadores a los profesores, pero que tengan la posibilidad de acceder a créditos blandos garantizados por el Estado para acceder a computación, a cursos. Yo siempre he dicho, los profesores que enseñan inglés o idiomas chinos ahora que están de moda, ¿habrán ido a China? ¿Habrán ido a Estados Unidos? Debiera haber la posibilidad de que pudieran viajar para que llegaran mejor capacitados, ¿cierto? Porque si no, ¿cómo? O los que enseñan arte, música, tienen la posibilidad de ir gratuitamente al teatro, o los que enseñan educación física, entrar al estadio para que vayan perfeccionándose. No sé si existirá eso. ¿O es mucho pedir? Lo que hemos observado es que muchos estudiantes usan inteligencia artificial, si es así, pero los docentes que son mayores de 50 años, como yo, no. El ministerio ha hecho muy poco, ninguna institución ha tomado el liderazgo de cambiar la currícula, ahí la brecha se va abriendo. Mientras que en el sector privado hay encuentros, congresos, foros, porque los directores están muy preocupados, analizan. Claro, pero también veamos algo. Se tienen que capacitar los docentes, pero no tienen garantías de mejoras de bonos. Claro, a través de la trayectoria de la carrera sí, pero no inmediatamente. Les destinan tiempo y le quitan tiempo a su familia para la capacitación si van a seminario. Y eso es remunerado. O sea, claro, va a haber una mejora instantánea tal vez, pero ¿qué pasa con los gastos que significa? Entonces, sí, ya más que a veces hay el disgusto de los que no van, que dicen, oye, tú te lo pasas yendo a seminario y nosotros no vamos. ¿Y quién hace tu pega? Oye, es justo, y cuesta. Por eso que el director tiene que tener esta capacidad de gestión, poder ver cómo lo hace. Pero también tienen que haber incentivos. Sigamos viendo. Otras carreras con interés a la baja. Oye, chuta, no solo la educación. Además de la educación, el experto enlista qué carreras exigen una reconfiguración en su lineamiento para posicionarse a la vanguardia de la globalidad. Lo que antes era ingeniería de sistema como algo muy amplio, ahora se ha reordenado a niveles. Por ejemplo, un ingeniero de sistemas puede dedicarse al e-commerce o puede ser un experto en Big Data. Los institutos públicos enseñan la carrera de computación informática, lo cual es obsoleto, tienen razón. En los institutos privados eso no existe. Oye, para los suscriptores que tienen la edad mía, cuando nos enseñaron computación nos abrían los computadores y nos mostraban cómo era adentro, como si fuera una tele, una televisión. Y no era lo importante. A lo sumo aprendimos a programar en DBase, Lotus, ¿cierto? Me acuerdo. No sirvió mucho, a mí por lo menos no. Bueno, entendí esto de los manejos del 1 al 0 y que esto es matemático. Pero en general son otras las competencias que se necesitan como usuario, salvo que yo quiera dedicarme al desarrollo tecnológico o informático. Pero era para que se acordaran que nos abrían los computadores. Bueno, la demanda en la carrera de periodismo como tal también está bajando muchísimo. Sin embargo, comunicación audiovisual está creciendo, claro. Todo se mueve en la tendencia. Ha retrocedido también contabilidad. Sí, los computadores ayudan mucho. El dato.
La Expo Universidad se lleva a cabo el 18 al 20 de septiembre, vamos a estar de fiestas patrias en Chile, en el Polideportivo del Club Metropolitano Yoque Yupanqui en Los Olivos. El objetivo es orientar a los jóvenes hacia carreras con mayor proyección laboral. Así que me gustó el artículo de Camila Vera Criollo, redactora de Economía en Diario Gestión, que es periodista piuruana, con 6 años de experiencia en profesión del rubro. Porque habla de algo que tenemos que ver en nuestros países, ¿eh? Que nuestros profesores, y en especial los muchachos que quieran estudiar pedagogía, se sientan motivados, tanto porque van a ser retribuidos económicamente como corresponde, y van a tener un reconocimiento social. Y van a tener, como dicen acá, infraestructura acorde. Así que hay que resolver ese problema. En Chile estábamos mejorando, pero siempre vamos un poquito retrasados porque nos falta ese reconocimiento social todavía a los profesores. Tenemos conflicto de violencia en los colegios, que eso nos recuerda mucho a lo que podríamos llegar a hacer si no nos ponemos a tiempo con lo que pasa en Estados Unidos. No queremos que tengamos miedo cuando nuestros hijos van al colegio, porque siempre estamos tranquilos, porque están ahí, porque hay alguien que los cuida, porque tienen alimentación, y más allá de los lamentables hechos de bullying a veces o maltrato que son casi excepcionales, pero suceden, y qué pena que le afectan a niños, incluso profesores, no puede suceder esto en los colegios. Pero también es tarea de nosotros los profesores, es decir, los papás, que debemos preocuparnos de nuestros chicos. Yo me preguntaba, ¿les diría yo a mis hijos, por qué no son profesores como lo fueron los abuelos? ¿Mm? Entonces, si algún día llega a ser la profesión que quieren tomar, en este caso mi hijo, yo le diría, oye, parece que era la trayectoria de la familia. Lo que se hereda no se hurta. Bueno, por eso también hago clase yo. Bueno, espero que les haya gustado esto y así que un saludo a los suscriptores que son profesores y profesoras, maestras, que me digan qué podríamos cambiar, ¿cierto? ¿Qué podría suceder para que el Perú y todos los países latinoamericanos salten al desarrollo? Sin buenos profesores no vamos a saltar tanto, va a ser un pequeño saltito. Bueno, espero que les haya gustado mi reacción y gracias por seguir viendo el canal. Que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche.